Vamos aquí. Vamos. Venga, carne. Vamos aquí. Vamos. Abre. Abre carne. Abre bolsa, abre bolsa. Quiero uno. Quiero uno para mí, carne. Uno carne. Uno para dos. Uno para dos. Ang daming karne. Abre. Más. Wow. Carne más. ¿Alguien quiere? ¿No quiere? Sí, sí. Para señora. Más carne. Uy, butipara. Wow. Bastante piña. Uy, uy, uno. Abre bolsa. Abre bolsa. Coge, coge. Coge. Coge, coge. Más. ¿Cómo que no? Hay más. Wow. Abajo, abajo. Vamos aquí. Vamos aquí. Al suelo. Venga, vamos. Todo, abre bolsa. Abre la bolsa. Abre la bolsa. Más. Saca más. Más, saca. Abre bolsa. Más cebolla. Más. Quiero cebolla. Porque no tengo más cebolla. Coge. Coge patata. Coge cebolla. Toma para ti. Una para señora. Para que todo bien. Más arriba. Vamos, que pasa mucho. Sí, más arriba. Más piña. Sí, más, saca más aquí. Todo. Aquí. Hindi po siya masabaw. Oh. Bakit ba doon tutok na tutok? Naglalabas na. Ayan ang mga katropa, yun. Naglabas na, yun oh. Yun oh, yun. Labas na siya. Creo que aquí. Creo que hay aquí. Uy. Sí. ¿Ves? Aquí hay un montón. ¿Ves? Está aquí también. No, está más plástico. Ah, plástico. Sí. Ah, sí. 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 Ah, plástico. Como cortar cosas. Sí. Wow. Hay cebolla. Hay cebolla. Hay cebolla. Hay uno. Una cebolla. Sí, pero aquí hay. Aquí hay. Creo que aquí hay. ¿Ves? ¿Ves a dónde? Esto. Sí. No es nada. Malo. ¿Vale? Nada. Yo tenía la... Seguro. Aquí hay favorito. Aquí hay carne. No hay. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos. ¿Hay o no hay? Wow. Bastante piña. Coge uno. Abre bolsa. Coge. Más. ¿Cómo que no? Hay más. Wow. Bastante. Dami. No, hay un montón. Yo cojo. Toma. Oh, bastante. Sacobó. Wow. Quiero más. Venga. No te saben malo. Coge, no pasa nada. Mucho más.
Mas. Más, ¿quieres más o menos? Ostras. Coge piña más. Saca una. Ang daming pinya nito. Saca los dos. Una, dos, tres. Oh, Ano po ito? wow. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Creo que no, Hay más. Todo aquí. No puede ser. Vamos aquí. Una, dos. Vamos a elegir. No mira lo que hay ahí dentro. Sí, Después, Sí, después. ¿qué es esto? Aquí abajo. Abajo. Vamos aquí. Vamos aquí. Al suelo. Venga, vamos. Todo, abre bolsa. Abre la bolsa. Abre la bolsa. Cebolla. Coge cebolla. Uy, quiero una cebolla. Uy. Hola. Está moviendo. Está moviendo. Aguanta, Tumatakbo na. Mga tropa, tumatakbo. Limon, toma. Hoy, está aquí, hermano. Mano, ¿hay piña? Bueno, para ti todo. Una piña. Más. Saca más. Saca, abre bolsa. Más cebolla. Más. Quiero cebolla. Porque no tengo más cebolla. Coge. Coge patata. Coge cebolla. Toma para ti. Una para señora. No. ¿No quiere? ¿Por qué no? Ya tenemos demasiado. Esto quiero, me gusta, cebolla. ¿Hay más? Sacamos ahí, hay un montón. Hay un montón. Este mala. Está mala. Este mala. Patata no quiere para mí. Saca. Toma para todos. Abre todo. Coge, melón. Melón, malo. Ay, malo. Wow, cereza. Ay, madre mía, esto muy bueno, este cereza. Cereza muy buena. Sí. Cerezas extraordinarias. Oh, wow. Pues que no tengo más. No tengo más bolsa. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? Esto. Bueno, ya está. Aquí, vamos ahí. Si no, viene más alguien, Venga, vamos a volver. Más piñas. Ahora lo vendo. Estas son ciruelas, pero están muy Sí, justas, ¿no? me gusta esto. ¿Tú quieres? Abajo. A ver, ¿esta piña está Sí, dura? está bien. Yo he cogido dos. Saca. Una, dos. Allí no hay. Creo que no hay ahí. Esto. No hay ahí. Malo. Grabe, mga tropa. Grabe. Hostia. Ostras. Ahí no hay. Vamos ahí. Estamos a 30 grados. No hay más. No hay más por ahí. No hay más. Plátano, banana. Vamos a sacar todo. Vamos para arriba. Sí, vamos para arriba. No pasa nada. Para repartimos. Para que todo bien. Más arriba. Vamos, que pesa mucho. Sí, más arriba. Más piña. Sí, más, saca más aquí. Todo. Aquí no hay más. Más verdura. Este para mí. Hay muy bueno. Este cebolla también. Para ti. A ver, ¿qué hay? No. Para ti. Coge. Uy, plátano. Para mí no, suficiente para mí, ya está. Para ti, aquí hay más, Plátano, coge plátano. Malo el plátano. Ah, porque te gusta Está blando. de Canarias. ¿Te gusta lo de Canarias a ti? Oh, especial. Sí. Especial. Está blando. Sí.
Malo. Más, quiere más. Quiere más piña. Esto más bueno. No hay. Abierta, ¿no? Una dieta que te digo. Pero este más bueno. Fuera entera. A ver. Ábrelas. A ver. ¿Ves? Más mejor Pero que... mira, no, estamos. Yo creo que se las han tirado porque estaba justo. Ah, sí, Cinco sí. a mitad tiene grande. Sí. Cerrado bueno. Allí no hay más, creo. ¿Quieres sandía, por favor? ¿Sandía? Allí no hay. Son pieles. Allí no hay más. No hay más ahí. No hay más ahí. Está aquí. Es caudi. Malamen. No. No. Ahí abajo. Ya, si quieren. A ver, estoy bolsa. Madre mía. Hoy muy poco, Hoy nada. Capuntingin. No hay. Uy. Sí, está bien. Vamos con carne. Carne. A ver, pesa, Eso, pero plástico. Plástico, ¿no? Baja. Abajo. Cuidado. Cuidado, posible hay cristal. Baja todo. Cuidado. Está malo. Sí, ¿Sabes? Abajo tiene algo. seguro. Abajo tiene algo. Ayer, abajo, Oh, sí. sí, ¿sabes qué? Montón de queso. Encima yo no vengo. Ay, no. Encima yo no vengo. Ay, abajo tiene basura. De verdad, ¿Ayer está aquí? ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es esto? Cuidado, es cristal malo. Sí. No hay, Hay huevo. Hay huevo para todos. Este caja. No, nada, tampoco. ¿Qué pasó ahora? Uy, sí, de verdad. Vamos aquí. Vamos. Venga, carne. Vamos aquí. Vamos. Abre. Abre carne. Abre bolsa. Quiero uno para mí, carne. Uno carne. Uno para dos. Uno para dos. Ang daming carne. Ahí para todo el mundo. Uy, para todo. Coge. Parti. No. Wow. ¿Más? Para señora. ¿Seguro? Oh, para vosotros. Ya está. Aquí hay huevo. Aquí hay huevo. No te gusta? Es roto. No. Está bien. Sabemos, a ver, ¿no? ¿Ves? Uno para mí. Una huevera, va. Ya verás. Una sorpresa. Roto. Ha tocado jackpot. Ha tocado jackpot. Hay más, Venga. Aquí hay más. Aquí hay más. Abre. Huele muy mal. Abre. Más. Wow. Carne más. ¿Alguien quiere? ¿No quiere? Sí. Para señora. Más carne. Uy, butipara. Yo no. Ang dami karne nito. Siguro? Sí, seguro. Wala. Ahora Ahora sobra. sobra. No, es malo. Sí. ¿No quieres tú? Es que no sé. Cógela. Y esto también. ¿Seguro bien? La butifarra, si no la quieres tú, la cojo yo. También Toma. está el huevo bien. No, esto. No, es que yo- Es que, mira, mi bolsa no cabe más. Mira. Ostras.
Aquí hay más quesos. Más quesos. Más quesos. Aquí hay queso. Quesos. ¿Ves? No, quesos. Yung una. To buscar, Míralo ahí. buscar. ¿Ves? Queso. Cuidado, cuidado. Cuidado, no. Cuidado, cristal, Tengo miedo. No queremos sangre. No queremos sangre. Cuidado. Sí, cuidado. Ya está. Ligo mano. Voy. Cuidado. Muy valiente, este es muy valiente. Sí, de verdad, Está bien. Saca uno y ya está. Saca una. Tira, así. Ahí, ¿ves? Hay 5 para una tortilla. 5 para una tortilla. Sí. Espera, mira la otra cosa. No, ahí no hay más. ¿Cuánto hay? 5 o no? Coge uno aquí. Oh, son completos ya. Gracias. ¿Ves? Vuelve a completar. Una que es Esto, ¿alguien no quiere esto? él tiene muy mal. Ah, ¿seguro? Seguro. No, eso huele mal. Solo abierto. No. Ya verás. Porque a veces roben uno, si no... Sí, pues, esté yo, bien. Ya verás. ¿Ves? Hay uno roto. Imagínate. Está roto. ¿Ves? Está roto, se lo dejo aquí, ya está. ¿Ahora qué? Pues mira, ya mañana... Perfecto. Está bien. Ahora tengo problema. ¿Cómo me llevo esto? Tiene coche, gracias a Dios. Sí, de verdad, Yo aparco muy lejos. Me parece ahí más, Abajo. Sí, parte de ahí. ¿Qué hay huevos? Huevos sueltos. Sí. No hay más, A ver. Vamos a mirar ahí. Bueno, falta la otra. ¿Ves esto? ¿Qué hay esto? Son envases, eso no pesa, ¿no? Eso no pesa, está vacío. Un vacío. Nada. Bueno. Vamos ahí. Esto no hay. Esto no hay. Esto, wala. Ang dami. Umuulan ng karne. ¿Alguien quiere trapo? ¿Un par? No, te doy 3. Solo lavar y ya está. Sí, esto muy... Esté bien. Yo también cojo esto a veces. Ya está. ¿Ves? Eso pesa 20 kilos. Yo cargo las cosas. Sí, esto pesa mucho, porque hay mucho piña dentro. Yo me quedo con las cosas. Ojalá aquí. No, está bien. Oye, ya está. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? Está bien. No, nada, está vacío. Está vacío el sí. Bueno, hemos hecho buen día, ¿no? Hoy. Sí. Ayer más, ¿no? Ayer yo... Festival de carne. Festival de carne. ¿Como ahora? Pero más. Y queso también. Festival de Madre queso. mía. Ayer que me parece abajo. Había dos mujeres distintas. Que era la primera vez que venían. ¿Ah, sí? Pero yo no he vuelto. Me preguntaron si iba a venir yo hoy. Digo, sí, yo. Pero no he vuelto. Sí. Bueno. Ok, esto no. Sí. Si quieres te ayudo, Ya está. Está bien. Sí. Yo tengo que tú tienes coche, tú Sí. tienes bicicleta, yo tengo tren. Okay, let's go. Kahapon daw mga katropa, yung binibida nila, kahapon daw po, ay napakaraming karne. Hindi daw ako pumunta kahapon. Sadya naman daw talagang gulpi-gulpi ng karne. Hindi naman ako nakapunta kahapon at ako'y pagod na mga katropa. Kaya yun. Upya.
Hinahanap nga ako kahapon mga katropa. Yun. Pero sadya daw po kahapon talaga umulan. Oo, binaha ng karne kahapon. Binaha daw po kahapon talaga ng karne. Ngayon naman ay baha naman ang pinya. Ang bigat. Wow. Yok-yok ang kotse. Ang ganda pa ng saging ng katropa, oh. Ay, sulit na sulit. Ang dami nating karne, pambihira. Ay, magaganda pa naman mga katropa. Kita nyo naman yan. Panay pecho. Yung kumbagang pecho ng manok. Yung taba. Yung taba. Laman, puro laman. Ang daming pinya, ay hindi ko nadala lahat yan. Hindi ko makakaya. Pero ayos, kompleto tayo. Ang ganda ng patatas, oh. Baw, sulit. Ngayon, kukunin natin itong bag na ito at alam nyo na. Next location tayo mga katropa. Let's go. At baka dun ibaha ng karne. Meron kaya sa next location. Uy, ala. Katropa parang meron. Tatlong katropa bin. Sana'y walay. Sana'y meron. Uy. Meron kaya. Nako nga. Dito. Ola, ang bigat nito. Ang bigat. Tabi natin. Tingnan natin mga katropa kung meron pa. Meron pa kaya. Parang meron na. Ang daming prutas. Abaw. Grabe. Aba, ay mansanas. Pwede. Uy, wala tayong lagay na maayos, ah. Basa. Listen natin dito. Yan. Yun, o. Abaw. Ayos. Buhay. Ba, yun, o. Ay, kita niyo mga katropa, o. May bagay. Bilis. Grabe. Ang bilis masira ngayon mga katropa. Kasi alam nyo po, dahil sa init ng panahon. Mga katropa, kaya ang bilis masira ang mga produkto. Abaw, ang daming patatas. Ay binabaha talaga ngayon. Ayun pa, oh. Ito. Ang dami nito. Ayusin natin. Lagay natin daw. Yan. Diyan ka. Saging, oh. Ang sayang. Napagdaganan, eh. Ito'y masarap pa naman to, matamis. Dami patatas, eh. Grabe ang patatas, ang katopa. Dito natin padaanin. Nahihirapan ako, eh. Iyan, oh.
kailangan kunin natin ng patatas mga katropa kasi po ay grabe ang saging oh, sayang. Oh, ay inakaw, sayang na rin. Ay bumuka ang ating hambag. Ayan, bubuka ang bahambag. Ayun o, katropa o, gaganda nito. Kukunin natin ito at sayang. Yun nga lang ay isang kamay natin, kaya mga katropa ay pasensya na. Kailangan natin kuhain sayang naman. Sayang naman kung hindi kukuhain ay kagaganda. Yan ay madumilaan po mga katropa, pero yan ay magandang patatas, hindi po siya masabaw. Oh, grabe ah. Baga maka 8 kilo din eh, di malinaw. Ipapangpaayuda natin din mga katropa sayang medyo pumapalyo tayo sa paayuda natin kasi nga po nagiging busy tayo sa ating trabaho pero ngayon makaka-recover na tayo sa trabaho, kaya ayos, magpapanay-panay na naman ulit tayo ng ating pagkakalkal mga katropa kasi mukhang dumadami ngayon dumadami tapos kukunti ang kalaban. Kung minsan naman ay madaming kalaban pero marami pa rin, maraming nakukuha, kaya ayos din. Katulad ngayon tayo solo lang, dito solo lang tayo. Hindi lang 8 kilo ari. Hindi lang 8 kilo ito. Maganda maganda ito, tikon tawag dito. Yung mga prutas, yun naman yung mga prutas lang mga katropa. Ito matamis ito yan yung mga nakuha na to mermelada, yan yung matamis na prutas. Ika nga yan ang kamag-anak ng yung, kung may nakakaalam sa inyo mga katropa, tibig, tawag niyan sa amin tibig, pamilya ng mga tibig. Sayang ito pag ito na, alam nyo to, pag ito na nakuha ng mga katropa, nahugasan, ay nakupaputi niyan patatas na yan, ayaw makisama ng ating plastic. Yun, okay na. Tingnan natin sa ilalim, baka mayroon pa. Wala na, wala. Let's go. Ako parang may truck na. Ayun ang truck Boom. Dito wala na dito. Let's go mga katropa.
sayang na saging. Kaso wala na, ibulbog, lamog na. Oo, mabigat din. Mabigat din. Lumabas pa. Ayan. Okay, let's go mga tropa. Yun doon natin mga katropa. Payuda tayo, payuda. Nag-dumpster ka? Ha? Init, ano? Sira na, nagahirap ka na. Oo nga, sarap-sara na. Sirang-sira na buhay mo. Sino may kasalanan? Nagbibidyo! Mari. Bisa? Masa-masa. Ito ng pinya. Ba, dati na usog. Sabi mo, ano? Ang kaya ng pinya eh. Sibuyas. Saging? Patakain na saging. Hanggang. Bay na usog ito. Oh. May malambot. Diba si? Oh, may balot lang. May balot. Eh, parang bulbog. Ala, kinain na eh. Ang balot naman na. Yung dulo lang. Grabe dulo? ka. Masyado ko matakot sa saging. Aba. Bakit pa ka doon tutok na tutok? Siya. Ayan mga katropa oh. Ang daming kwan. Dati yung bagpa mo kami dati. Anong oras na oh. Alas 12:30 na mga katropa, pero ang dami pang sakyan dito. Palibasa ay summer mga katropa, kaya yun. Eh, diretsong payuda tayo mga katropa. Sumundo tayo, tapos ayun, diretso payuda. Ganda mga katropa oh, yun oh, kita niyo mga katropa. Ganda. Yung damo mga katropa, yun oh, kita niyo. Yung bandarian po mga katropa, siguro mga walang 1 kilometro, dagat na po yan mga katropa. Dagat na po yan. Yung isa natin pong yan ay pinuntahan rin po. Ano? Ay, yan, ganito mga katropa pag yung summer. Napakarami pang tao. May pansakyan. Parang Maynila din. Alas wala rin tulugan. Opo. Ano yan, expiring ngayon? Ano na, tilalagay sa rin. Eh, hindi ba naman bukas? Well, sino natin yung mga balatong at mga kailan? Okay, ang kebon. Ano tawag yung pinya? Ay, ganda ng pano yan oh. Ito ng pinya dati? Yan oh. Ano ito? Oo. Sari ng akin. Ayos pa yun ah. Aray akin. Ha? Buti nabahagi ka. Saka yung pinya. Abay, wala naman sa labas sa bahay. Yung pinya yaring Ano po ang pinya? Inatapon siguro may 20 pa yun ang dati na. Hindi ko kaya eh. Yan. Ako
pagkakabahaging Pero konti. kapag rin ahingin ko na kay mama. Alisin natin ang mga sapatos at baka kasama sa ayuda. Hindi ilatag mo na lang. Yan. Yan. Sa saging mo malambot na. Eh, yung saging eh, Oh, mama, itlog ulit. hindi ko na kinuha pero ang dami. Sayang, gagawin banana cake yun. Sana. Talong. Hindi kayo na bahala mamang pa na yung mga pamilay. Eh, di dito na sapat na yan. Oo, maiso yan, tayo nyo, walang sira. Ang tamis ng pinya na yan, sigurado. Oo, ang pineapple. Sampuli nga Ano, na isa. alis natin. Sampuli lang. Parang makita ng, Miski mag-isa natin yan. makita ng mga katropa. Oh. Ayun, oh, nag-iisa Wala ako naman yan. yan. Wala naman yung tinga eh. Sige, inaalo kita ng spaghetti. Grabe, oh, mga katropa. Ang dami natin naiwan doon. Sayang, hindi ko kaya eh. Bangoy, amoy ko. Matamis yan sigurado. Ito yung mga buo pa. Paano mama, medyo malambot na. Pero kahit din, Mama, rin purong patatas. Madumi arit malupa. malupa. Pero pag na-dinisin, Bahala na. Dati sila yung mag. may kwan dyan, may masanas, ilang piraso na rin. Tanggalin mo na. Ilang piraso yun, may masanas. Yun. Eh, walang sira yan. Ate, o, kulate. Ala, ay Dalawa, mabigat. tatlo na tayo yan. At dumaan ka kayo doon? Hindi, eh, dyan lang sa may apuno. Wala? Eh? Wala na? Ang dalawa lang? Ang ganda ng ayun. Yun, oh, sabi ko na eh. Yan ang buo. Wala. Mami ko ang isang pinya. Bibi akin. Ang bibi akin. Ito. Yan, pinggan. Nagulok na may kalubang. Nasaan? Yung kaluban. Kahit ganito lang. Kita mo yung... Mauntog mo! Mama. Mauntog! Talaga naman. Mama! Oo, wala ka mo sa buo pa dyan. Dati papang... Pasama ng video yung burat na basahan. Biyakan mo lang. Tagal mo lang ito, tapos biyakan mo ito ganyan. Oo, tsura. Nagambul. Sige, diretso na. Kung anong tsura niya. Mukhang masarap yun oh. Oh, kita niyo yan mga tropa oh. Ito muna, ito muna ko kung ano itong tinsel. Aba. Diba? Sabihin na may makpa ang akin yung ano. Kaya ako ang bago niya. Basaha. Oo nga. Ay, pagaling ko. Ano bagay? Panalo. Sila maselan masyado tayo hindi. Okay? Tanggalin mo ng bago iwain. May huhugasan pa. Huwag mo masyadong sagarin na. Eh, maano na nga, malambot na. Ay, kaya nga. Huwag mo nang sagarin masyado sa laman. Sa laman, sa buto. Sa balat. Kaya ka. Para, Tamis na ate. tamis niya. Ate, pahingay ng... Hugasan. Hugasan. Tapos may konting asin. Tanggalin mo yung gitna kagad. Si Pagay nakataw doon sa pag-a-adjust ng kuwan. Ha? Ng relo. Hinahanap ko kayo ng basahan. Sira na yung basahan niya eh. Wala. Sabi ko, China, hulog-hulog. Yan. Sabi nung ninay, may ihawak ko naman ng hagdan. Ay ko kinalino doon. Sarap. Ala, hindi mo lumalong pa. Ayan. Ate, dito mo